El niño del río. Era una noche fría y despejada. El doctor Andrés había terminado su jornada en la clínica rural y decidió caminar por el sendero polvoriento que bordeaba el río. Durante años, los lugareños habían comentado la existencia de un niño que aparecía al caer la noche, y aunque al principio Andrés se reía de tales relatos, algo en el ambiente le instaba a no descartarlos tan pronto. Recordaba las palabras de doña Carmen, la encargada de la pequeña tienda del pueblo: muchacho, no te acerques al río al anochecer, hay un niño perdido que vaga buscando lo que perdió. Con el corazón un poco inquieto, Andrés siguió el curso del agua, cuyo constante sonido le acompañaba en cada paso. Cerca de la orilla, entre la penumbra y la luz de la luna, divisó una figura pequeña. La silueta parecía flotar, y a lo lejos se distinguía la figura de un niño con vestimenta antigua. Andrés se detuvo y, con cautela, se acercó unos metros. Fue entonces cuando el pequeño levantó la mirada. Sus ojos, enormes y brillantes, reflejaban una intensidad casi sobrenatural. Su piel era pálida, casi translúcida, y el cabello, negro y desordenado, caía en mechones irregulares sobre su frente. Vestía un traje sencillo, gastado por el tiempo, y entre sus pequeñas manos sostenía un amuleto que emitía una luz tenue. «Hola, ¿quién eres?», preguntó Andrés, tratando de ocultar el temblor en su voz. El niño permaneció quieto unos instantes, y luego contestó con voz pausada: «Busco lo que perdí». «No deberías estar aquí». El doctor, sorprendido por la respuesta, insistió con suavidad: «¿Qué perdiste, pequeño? Tal vez pueda ayudarte». El niño apartó la mirada, y en sus ojos se reflejaba una tristeza inmensa. «Mi nombre ya no importa. Lo que busco es el consuelo que se fue conmigo». Mientras hablaban, Andrés notó que la figura parecía fluctuar. La luz de la luna jugaba con su forma, difuminando los rasgos del niño y devolviéndolos en parte a la penumbra. El ambiente se cargaba de una energía inexplicable, y cada palabra pronunciada por el niño resonaba en la quietud de la noche. «¿Por qué te encuentras aquí, en esta orilla, tan solo y con tanto pesar?», preguntó Andrés, sintiendo el peso del dolor que emanaba el pequeño. El niño inclinó levemente la cabeza y, con voz entrecortada, explicó: «Aquí es donde mi destino se perdió. Perdí a mi madre en estas aguas, y desde entonces, cada noche regreso para tratar de recuperar algo del amor que se me arrebató. Vuelvo para sentir, aunque sea un instante, lo que fue». Andrés sintió un profundo impulso de ayudar a aquel ser tan frágil. Con tono sereno, le dijo: «Yo soy doctor, y aunque mi labor es sanar el cuerpo, tal vez pueda aliviar el pesar de tu alma. Si encontramos la forma de devolver esa luz a las aguas, quizá encuentres la paz que buscas». El niño bajó la mirada mientras sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y melancolía. «¿Podré verte de nuevo?», inquirió con voz temblorosa. «No lo sé, pero regresaré mañana a esta orilla», respondió Andrés con firmeza. «Haré lo posible por ayudarte». Esa noche, el recuerdo del niño se quedó grabado en la mente de Andrés. Al amanecer, recorrió el pueblo en busca de relatos y remedios que pudieran devolver la luz al amuleto. En una vieja casona, un anciano le contó leyendas olvidadas, explicando que el amuleto era la llave que unía al niño con el amor perdido de su madre. «Solo honrando a aquellos que se han ido, el dolor puede transformarse en paz», le dijo con voz grave y pausada. Ya en la tarde, Andrés volvió al río con el amuleto en mano y, acompañado por algunos habitantes, realizó un pequeño ritual. Se depositaron flores sobre la orilla y se ofrecieron palabras de consuelo a las aguas oscuras. El ambiente se llenó de una atmósfera especial, casi mágica, cuando la superficie del río comenzó a reflejar destellos inusuales. Mientras Andrés terminaba el ritual, la figura del niño reapareció. Esta vez, su presencia parecía menos inquietante y más serena. Su rostro mostraba una leve sonrisa, como si finalmente hubiese encontrado un atisbo de alivio. Con voz cargada de gratitud, el niño habló: «Has devuelto la luz. Mi camino ya no es solitario, y aunque mi existencia se desvanezca en el tiempo, al menos hoy siento que puedo descansar». El doctor observó en silencio cómo la figura se desvanecía lentamente, fusionándose con el reflejo del río. En ese instante comprendió que, aunque no se trataba de un ser vivo, su existencia había dejado una marca en la memoria del lugar.
Con el paso de los años, la historia del niño se transformó en una leyenda entre los habitantes, recordándoles que, a veces, el encuentro con lo inexplicable nos invita a abrir el corazón y a comprender que el dolor y la pérdida son parte del ciclo de la vida. Cada luna llena, algunos decían que era posible ver, a lo lejos, la figura de un niño caminando lentamente por la orilla, en busca del amor que nunca pudo recuperar. Y así, la imagen del niño del río se convirtió en un símbolo de la fragilidad y la esperanza, marcando la vida de aquellos que se atrevieron a escuchar la voz de lo inexplicable. La advertencia de la anciana en el bus. Una tarde gris, mientras el autobús avanzaba por una solitaria carretera rural, el doctor Martín se encontraba inmerso en sus pensamientos acerca del próximo turno en la clínica. El ambiente dentro del vehículo era tranquilo, pero a la vez cargado de una extraña expectación. Fue entonces cuando una anciana de mirada intensa y rostro surcado por los años se sentó a su lado. Con voz pausada, inclinó la cabeza hacia él y comentó: «Usted va por un camino peligroso, joven doctor. La noche en estos lugares trae consigo presencias que trascienden lo cotidiano». Martín, sorprendido, replicó: «¿A qué se refiere, señora?». La mujer lo miró fijamente y, con tono seguro, contestó: «He visto cosas en estos caminos que nadie se atrevería a explicar. No es solo la oscuridad la que nos envuelve, sino seres que emergen cuando la luz se esconde». Martín esbozó una sonrisa incrédula. «Yo he vivido situaciones difíciles en la clínica, pero jamás he enfrentado algo de este tipo», dijo. La anciana negó suavemente con la cabeza. «Lo que enfrentarás hoy podría cambiar tu forma de ver el mundo», aseguró. «Te advierto, cuando la noche se cierna y el bus se adentre en la espesura, presta atención a lo que sucede a tu alrededor». La conversación se disolvió en el aire, pero las palabras de la anciana se quedaron grabadas en Martín. Conforme la ruta se volvía cada vez más oscura, el vehículo transitaba por un tramo rodeado de altos árboles y vegetación tupida. Las luces del autobús creaban sombras alargadas sobre los rostros de los pocos pasajeros, y la lluvia comenzaba a golpear el techo metálico, acentuando la sensación de aislamiento. En una curva cerrada, Martín notó algo que le heló la sangre. A través del vidrio, entre la vegetación, apareció una figura alta y delgada, cuyos contornos parecían desdibujarse en la penumbra. La silueta se movía con lentitud, como si flotara en el aire, y su presencia alteró el ritmo del autobús, que pareció detenerse por un instante. Con voz entrecortada, Martín murmuró: ¿Qué es aquello? La anciana, que había permanecido en silencio, volvió a hablar: «Es el ser que ronda estos caminos. No es humano, su apariencia advierte de una realidad distinta a la nuestra». Martín se inclinó para observar mejor. La figura parecía flotar sobre el suelo, sin dejar huella alguna. Su cuerpo era alargado, con extremidades que se extendían de forma irregular. La piel, de un tono grisáceo casi translúcido, emitía una débil luz que resaltaba en medio de la oscuridad. Sin embargo, lo que más impactó al doctor fueron los ojos, múltiples orbes que brillaban intensamente, como si reflejaran un vacío insondable. «¿Por qué aparece ahora?», preguntó Martín, incapaz de apartar la mirada. La anciana respondió con voz firme: «No busca hacer daño, sino recordarnos que hay fuerzas en este mundo que van más allá de la razón. Su presencia es un llamado a no olvidar lo que la tierra guarda en sus entrañas». La lluvia golpeaba con mayor fuerza, y el ambiente dentro del bus se volvió casi irreal. El vehículo retomó su marcha lentamente, mientras la figura se deslizaba a lo largo del borde del camino. A veces parecía acercarse al autobús, otras se alejaba. Cada movimiento era sutil, difícil de predecir. Martín, con la adrenalina recorriéndole la sangre, volvió a preguntar: «¿Ha visto algo similar antes, señora?». La anciana suspiró, como si cargara el peso de 1000 recuerdos: «He vivido muchos años en este pueblo y he presenciado cambios que la mayoría prefiere olvidar. Este ser es un mensajero de lo que ocurre cuando la humanidad se desconecta de sus raíces, cuando olvida honrar la memoria de la tierra». El autobús se detuvo en un tramo rodeado de árboles retorcidos, y la figura pareció detenerse también, como si se hubiera fijado en el vehículo. Con el corazón acelerado, Martín se encontró cara a cara, a través del cristal, con aquellos ojos intensos y perturbadores. La criatura no emitió sonido alguno,
y su sola presencia parecía perforar la calma de la noche. No puedo apartar la vista, murmuró Martín, con voz llena de una extraña mezcla de temor y fascinación. La anciana inclinó la cabeza, como tratando de transmitirle una lección. Esa mirada te revela tus miedos y dudas, te muestra lo que se esconde en lo más profundo. Es la memoria del tiempo, el eco de lo olvidado. Poco después, la figura comenzó a desvanecerse en la oscuridad, llevándose consigo el enigma que había interrumpido la ruta. Cuando el autobús retomó velocidad, el ambiente quedó impregnado de una sensación inefable, como si la noche hubiese dejado una marca en cada corazón a bordo. Martín quedó mirando la ventana, con el alma alterada por lo vivido. La anciana, con voz apacible, le dijo: «Recuerda, joven doctor, que lo inexplicable forma parte del equilibrio del mundo. No siempre encontraremos respuestas lógicas, pero cada encuentro nos enseña algo sobre nuestra propia existencia». A partir de ese día, cada vez que Martín recorría aquella carretera, recordaba la advertencia y la mirada penetrante de la extraña figura. Con el tiempo, su relato se convirtió en parte de la tradición del pueblo, una historia que se contaba en reuniones y en momentos de silencio, recordando que en la vastedad de la noche existen misterios que invitan a abrir el corazón a lo desconocido. El saco negro en la gaveta del escritorio del consultorio médico. Una mañana, el doctor Ricardo llegó a la clínica rural para iniciar su nuevo periodo de prácticas. Mientras ordenaba el consultorio, se percató de una gaveta del escritorio que jamás había visto abierta. Con cierta inquietud, la deslizó y descubrió, en su interior, un saco negro envuelto en un paño de tela desgastado. El saco, confeccionado en un material poco común y de aspecto vetusto, contenía objetos que parecían no pertenecer a la rutina médica, fotografías en blanco y negro, cartas amarillentas y un amuleto tallado en madera con finos grabados. «¿Qué es esto?», murmuró Ricardo, sintiéndose desconcertado ante el hallazgo. Desde el fondo de la sala, la asistente Clara, que había notado su extraña expresión, se acercó. «Doctor, ¿ha encontrado algo raro?». Nunca había visto esa gaveta abierta. Ricardo, aún absorto en la extrañeza del objeto, replicó: «No lo sé, pero este saco no parece encajar con el resto de nuestro material. Es como si contuviera pertenencias de alguien de otra época». Decidido a esclarecer el misterio, Ricardo se acordó de don Ernesto, un hombre mayor que había trabajado en la clínica hace décadas y conocía bien la historia del lugar. «Don Ernesto, ¿sabe usted algo sobre este saco negro que acabo de encontrar en la gaveta?», preguntó Ricardo, mostrándole el objeto con cautela. El anciano, con la mirada perdida en recuerdos remotos, respondió: «Ese saco ha estado allí desde antes de que yo llegara. Se cuenta que perteneció a un médico que, en su afán de hallar remedios para las enfermedades de esta región, se adentró en prácticas que desafiaban la lógica. Algunos dicen que aquel doctor intentó invocar conocimientos de otros reinos, y que su ambición lo llevó por un camino del que jamás regresó». Ricardo frunció el ceño, sin saber si creer en aquellas leyendas. ¿Invocar conocimientos? ¿De qué tipo de fuerzas habla?, inquirió. El anciano suspiró profundamente. Se relatan noches en que el consultorio se llenaba de luces extrañas y voces que parecían venir de otro tiempo. El médico desapareció de manera inexplicable, y desde entonces, el saco ha permanecido intacto, guardando secretos que nadie se ha atrevido a desvelar. El joven doctor, con el saco ahora en sus manos, sintió que el ambiente se volvía más denso. Decidió abrirlo nuevamente y examinó minuciosamente su contenido. Entre las cartas y fotografías encontró un diario de portada desgastada. Al leer sus primeras líneas, comprendió que el diario narraba experimentos y prácticas que mezclaban la medicina con rituales poco convencionales. Página tras página, el médico que lo escribió relataba la búsqueda de una cura para una enfermedad devastadora, pero en medio de la lucha por salvar vidas, se encontraban menciones a encuentros con una entidad que ofrecía conocimientos a cambio de un precio muy alto. Mientras Ricardo hojeaba el diario, una sensación de frío invadió la sala y la luz parpadeó. Fue entonces cuando, en el rincón más oscuro del consultorio, percibió un movimiento. Giró lentamente y vio cómo, partiendo del mismo saco negro, emergía una figura. La entidad que se materializaba estaba compuesta por pliegues oscuros,
como si su cuerpo fuera un juego de sombras en constante transformación. Sus ojos, de un rojo intenso, brillaban con una fuerza inquietante, y la figura se movía con una lentitud casi hipnótica, oscilando entre lo humano y lo inhumano. Con voz temblorosa, Ricardo preguntó: ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? La criatura, con tono profundo y resonante, respondió: he venido en busca del conocimiento olvidado, en cumplimiento de un pacto sellado hace mucho tiempo. Este saco es la llave que abre la puerta a secretos que el hombre no debía conocer. Clara, que hasta ese momento había permanecido paralizada por el miedo, intervino con inquietud: doctor, ¿qué hacemos? Esto está más allá de lo que podamos controlar. La figura se acercó lentamente, y sus formas parecían cambiar sutilmente con cada instante. Ricardo, aunque asustado, trató de comprender: ¿qué pacto es ese? ¿Y por qué yo? La entidad inclinó ligeramente la cabeza y, con una mirada penetrante, explicó: el pacto fue forjado por aquel que buscó salvar vidas a cualquier costo. Ahora, tú, al descubrir este saco, heredas la responsabilidad de continuar su búsqueda. El conocimiento que anhelas no se regala sin sacrificios. El silencio invadió el consultorio por unos largos minutos. Finalmente, Ricardo, con voz decidida, replicó: si lo que buscas es el conocimiento, necesito saberlo todo. ¿Qué debo hacer? La criatura se mantuvo inmóvil un momento antes de hablar nuevamente: debes realizar el ritual descrito en el diario. Solo entonces se desvelará el secreto que ansías, pero recuerda que cada respuesta trae consigo nuevos enigmas y, con ellos, nuevos sacrificios. Ricardo hojeó el diario y encontró una página marcada con una inscripción en tinta roja. El ritual exigía que, en la noche sin luna, se reunieran ciertos objetos del consultorio: el amuleto tallado, las fotografías, las cartas y, finalmente, el saco negro. La entidad añadió: al completar el ritual, la puerta al conocimiento se abrirá, pero desatarás la presencia del médico que te precedió, cuya esencia quedó atrapada entre el deseo de salvar y la sed de poder. Clara, con voz baja, comentó: ¿esa figura será la del médico desaparecido? La entidad asintió lentamente: su espíritu aún vaga en este lugar. Ahora te corresponde a ti decidir: continuar en la búsqueda del saber o dejar que este misterio permanezca oculto. Ricardo, debatiéndose entre la curiosidad profesional y el instinto de autopreservación, respiró hondo y dijo: procederé. Si este conocimiento puede ayudar a sanar y a evitar errores del pasado, estoy dispuesto a asumir el riesgo. Esa noche, en el silencio del consultorio, Ricardo reunió los objetos indicados y, junto a Clara, trazó un círculo en el suelo. Con voz firme pero temblorosa, recitó las palabras escritas en el diario. Conforme pronunciaba la última sílaba, el ambiente pareció detenerse, las sombras se movían con un ritmo extraño y una brisa helada recorrió la sala. De improviso, la figura del médico desaparecido apareció. Su presencia era imponente, una silueta delgada con ojos hundidos y una expresión que combinaba desesperación y determinación. Su bata, antaño blanca, mostraba manchas del tiempo y secretos ocultos. ¿Por qué perturbar mi descanso?, preguntó el espectro con voz que oscilaba entre reproche y clamor. Ricardo, sin apartar la mirada, contestó: busco el conocimiento para sanar, para evitar repetir los errores del pasado. El espíritu se movió lentamente, evaluando las palabras del joven doctor. El precio del saber es alto, dijo con tono grave. Tu alma debe estar preparada para cargar con lo que descubras. Pero si tu intención es pura, quizá puedas redimir lo que me condenó. Clara, con el rostro pálido pero decidida, preguntó: doctor, ¿qué haremos ahora? Ricardo miró a su compañera y afirmó: debemos seguir el camino que nos lleve a comprender y a sanar. A veces, el dolor del pasado ilumina el sendero del futuro. El espectro se inclinó levemente, aceptando las palabras, y comenzó a desvanecerse en el aire, dejando tras de sí una sensación de paz y un enigma que persistiría en el consultorio. Durante las noches siguientes, se percibieron pequeños signos, objetos que parecían moverse solos, luces que titilaban sin razón aparente, y la inconfundible presencia de alguien que velaba en silencio. Cada mañana, al abrir la gaveta del escritorio, Ricardo recordaba aquella noche y comprendía que el conocimiento,
por profundo que sea, siempre va acompañado de misterio sin respuesta. El saco negro, ahora guardado con recelo, se convirtió en un recordatorio de que hay puertas que, una vez abiertas, jamás se pueden cerrar del todo, y que el camino hacia la sanación a menudo nos empuja a enfrentar lo inexplicable.